Justamente el día del impacto cumplíamos 3 años viajando. Estábamos a muy pocos kilómetros de llegar a cumplir el sueño, cumplir la misión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos ahorita en Puerto Montt, al sur de Chile, y estamos haciendo este video porque tuvimos un accidente automovilístico hace unos días. Un poquito de contexto para que entiendan por qué les platicamos todo esto, por si no nos siguen mucho por acá o si no nos conocen de nuestro Instagram. Luis y yo viajamos desde México por 3 años con nuestra combi La Chelita, con la misión, con el sueño de llegar a la Patagonia, llegar a Tierra de Fuego, Ushuaia. Justo en ese momento de tanta confusión y de no estar entendiendo muy bien lo que estaba pasando, pues básicamente por un descuido de una persona se desplomó el sueño. ¿Por qué? Porque la Chelita quedó completamente destruida. El golpe fue tal que básicamente es pérdida total, pero no solamente del carro, sino de la casa. Todo por dentro se destruyó, los muebles, toda la carrocería, el golpe al ser por detrás le dio directo al motor. Las combis todavía tienen el motor en la parte trasera, entonces básicamente destrozado, imposible de mover. Y ante esto, pues como en un segundo todo puede cambiar y estamos como en un momento todavía un poco de shock. Ha pasado muy poquito de este suceso, al menos algunos días nada más. Queríamos esperar para grabarlo con la mente un poquito más en calma y habiendo entendido todo lo que está pasando, porque lo más importante, afortunadamente, estamos bien, los 3. Afortunadamente, estamos con vida, afortunadamente el que nos golpeó también está bien. Pero detonan demasiadas decisiones, dudas que salen a partir de este choque, desde qué va a pasar. Afortunadamente, el que nos chocó se está haciendo responsable. Ahora platicamos un poquito de como ese acuerdo, pero pues no solamente es la parte económica o material, sino pues qué va a pasar con nosotros como turistas, qué implicaciones tiene esto para nosotros. Nosotros entramos con el auto de manera temporal, con un permiso de aduana de manera temporal y tenemos que salir con el auto y entonces hay un montón de requisitos, documentos y consecuencias de no hacerlo. Entonces, hay como muchas cosas que han estado pasando estos días, pero bueno, como insisto, afortunadamente la persona se ha hecho cargo y también que hemos estado desde ese momento en el que Luis va a acercarse a ver qué había pasado con quien nos golpeó. Yo me empecé a poner en contacto con las personas que conocemos acá de Chile, amigos, familia, viajeros que hemos conocido en el camino, que nos han recibido en sus casas, familia de amigos que viven acá, la mayoría de ellos más al norte del país, en Santiago de Chile, pero bueno, aún así, con su apoyo a la distancia, hemos podido asesorarnos de qué pasa. Y una de las cosas que nos dijeron desde el momento uno es que esto toma tiempo. Hay como 2 opciones y la primera, que quizá parecería la más lógica, que es ir por pues el procedimiento legal, tema de seguros, denuncias, etcétera, etcétera. Parece ser que es demasiado compleja a nivel burocrático, que puede tomar meses o años. Y entonces, para nosotros como turistas, eso es muy complicado. Veníamos en la carretera, en el carril de baja. Veníamos a la velocidad que normalmente viajamos, que hemos viajado desde México hasta acá, a unos 60, 65 kilómetros por hora, cuando de pronto nos impactaron por atrás. Nos pegaron fuertísimo, yo creo que a unos 130, 140 kilómetros por hora. Era una carretera de 2 carriles, una carretera con carril de baja y carril de alta. Nosotros estábamos en el de baja y bueno, el golpe fue durísimo. En ese momento salimos proyectados hacia la carretera con mucha más velocidad que la que traíamos. Afortunadamente logramos controlar la combi, el impacto, y logramos frenar en el acotamiento. En ese momento pues hubo mucha confusión. Empezamos a grabar con nuestro celular pues para ver qué había pasado y pues fue que nos dimos cuenta que nos habían impactado fuertísimo por atrás. No había un carro cerca que pudiéramos nosotros ver que tuviera el golpe,
pero una camioneta pick-up se detuvo para ver cómo estábamos y nos dijo que el que nos había impactado estaba a muchos metros atrás, estaba como a unos 300 metros de distancia atrás. Y bueno, lo primero que vimos fue que nosotros estuviéramos bien. Balam sale corriendo a la mitad de la carretera en estado de shock. Estaban los dos carriles, el carril de alta y el carril de baja, y después había como una especie de río y había otra calle paralela a la carretera. Balam se fue al río, asustadísimo de lo que había pasado, no quería que lo agarráramos. Tomamos unos minutos en lo que lo logramos volver a agarrar. Se había lastimado el lomo, tenía una herida en el lomito. Nosotros afortunadamente no teníamos heridas graves. Sí, el golpe pues fue fuertísimo, pero más que eso estábamos bien, pudimos caminar sin tema. Y fue ahí que caminé yo 300 metros hacia atrás pues para ver quién nos había impactado. Y cuando llego me encuentro una pick-up que estaba volcada, estaba volteada. Después de impactarnos, parece que esta persona pasa por este río y ahí es donde se voltea y terminó en la calle paralela a la carretera. La persona que venía manejando estaba parada, estaba ensangrentada, tenía unos golpes yo creo más fuertes que los de nosotros porque él volcó, pero estaba consciente y bueno, desde ese momento él acepta su culpa, pues él fue el que nos impactó. Y ya con el tiempo, pues supimos que venía en el celular. Llega la policía de acá de Chile para ver qué había pasado. Primero para ver si estábamos todos bien. Afortunadamente todos estábamos bien, con heridas muy leves. Pero bueno, pues ahí se empieza a dictaminar qué había sucedido, quién había tenido la culpa. Y bueno, fue que yo regreso a donde estaba la combi. En ese momento llega la familia de quien nos golpeó. Llegan en una camioneta, llegó la esposa y sus hijos y inmediatamente ofrecieron llegar a un acuerdo económico para no tener que hacer el proceso burocrático en el juzgado y demás. Nosotros nos asesoramos con las personas que conocemos y muchos de ellos nos dijeron, sí, llegar a un acuerdo es algo común que pasa acá en Chile y es algo pues conveniente en el sentido de que ustedes son turistas y tienen que salir del país y eso va a ser lo más rápido. Ahí empezamos a negociar con la familia de cuánto sería el monto pues como para reparar los daños que esto fuera a representar para nosotros. Obviamente es muy complicado ponerle un precio, pues porque es nuestra vida de nómadas, es nuestra vida en un vehículo que lo habíamos hecho a nuestra medida, que tenía todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y bueno, ponerle un precio a eso es bien complicado porque además hemos invertido casi que todo nuestro dinero en esa combi, en dejarla bien para poderla habitar. Y de buenas a primeras pues queda inservible, queda en pérdida total. Entonces llegamos a un monto, a una cuota. En ese momento solamente es pues el acuerdo en palabra. No hay un documento que uno pueda hacer a la mitad de la carretera que avale. Afortunadamente estas personas desde ese momento sí se han hecho responsables, han sido muy decentes. En ese momento te dicen tienes 5 minutos para sacar tus pertenencias porque ya no puedes vivir en esa casa, ya no puedes vivir en tu carro y toca elegir quizá lo más prioritario, lo más delicado, lo de mayor valor, papeles, documentos y vámonos, ¿no? Esa primera noche yo diría que fue la más complicada porque había mucha incertidumbre y aunque este viaje nos ha enseñado mucho sobre la incertidumbre y sobre los cambios de planes y sobre la carretera y sobre cómo ajustarnos, adaptarnos y sobreponernos a los retos, jamás nos imaginamos que algo así nos podría pasar. Sabemos los riesgos de viajar tanto en carretera y que eso pues puede ser peligroso, que pueda haber algún choque y por eso siempre llevamos las medidas para cuidarnos, para protegernos, pero jamás pensamos que sería algo de esta dimensión de literal pérdida total. Fue muy complicado ese primer día. Al siguiente día, antes del choque, habían sido días de mucho sol y días muy lindos de verano. Pasado el choque, por alguna razón, días muy nublados, grises y con lluvia. Entonces, por el impacto se rompieron cristales. No se pueden ni siquiera cerrar las puertas. La lluvia solamente iba a complicar todavía más el cuidado de nuestras pertenencias. Entonces decidimos ir y sacar literalmente todo. Eso es lo que ven acá atrás de nosotros, son todas nuestras cosas, toda nuestra vida.
Fue muy difícil regresar a la combi en esa condición, en esa situación que todos los muebles se rompieron, muchas cosas estaban atoradas porque pues con el impacto se comprimió toda la carrocería, entonces hubo que sacar cosas, que romper muebles para poder pues, liberar nuestras pertenencias. Afortunadamente casi que recuperamos casi todo. La cocina, el refrigerador pues quedaron inservibles, pero nuestras pertenencias, ropa y demás, todo quedó bien. Pues han sido días muy duros, muy complicados porque pues uno nunca se espera que esto le va a suceder. Era un día común y corriente para nosotros de carretera. Y bueno, ahí empezó, pues digamos, la parte legal y bueno, asesorándonos, viendo qué pasa, por ejemplo, con esto de que nosotros entramos con un permiso temporal de importación al país. Y bueno, ahora tenemos que reportarle a aduana el por qué estamos saliendo del país sin el vehículo. Nos dijeron que necesitamos tener una copia del reporte policial, que eso nos respalda a nosotros de alguna manera. Y bueno, en estos trámites burocráticos se nos han ido los últimos días. Ha sido, pues sí, muy cansado. Tampoco tenemos mucha certeza de qué vamos a hacer. Y justo creo que eso ha sido de los mayores retos, que ni siquiera podemos realmente planear y tomar decisiones. Entonces ha sido un ir y venir de emociones entre la tristeza, el dolor, la frustración de estar tan cerca de cumplir un sueño y que por un descuido de alguien queda en pausa, se rompe y es pues una señal para frenar, para que no es para allá, que no es lo que deberíamos de hacer y quizá toca regresar, o si es una prueba más que nos toca superar en el camino para lograr nuestros sueños. Ha sido pues muy doloroso y muy incierto qué va a pasar después de esto con nosotros, con el viaje, con el sueño. Ni siquiera hay certeza de si vamos a llegar, porque otro de los puntos importantes es que en esta región, al sur del continente, pues hay un periodo en el que se puede hacer esta ruta, esta travesía, por un tema de clima. Ahora estamos en verano y es buen tiempo para hacer esta carretera, para llegar y hacerlo todo con la mayor seguridad y las mejores condiciones. Pero pasado el verano empieza a haber mucho más viento, empieza a haber mucho más frío y se vuelve muy peligroso. Incluso las carreteras se llegan a congelar, carreteras que se cierran por completo y simplemente no es posible. Entonces, el tiempo está contado y nosotros estamos aquí en espera de ver qué va a pasar. Y en cuestión de planes, pues hay algunas opciones que hemos visto. También es doloroso pensar en eso porque pues uno tiene en la mente ciertas ideas de cómo van a ser las cosas y hemos hablado de cómo nos imaginábamos llegar triunfantes a Ushuaia y cómo esto cambia por completo y ahora qué va a pasar. Hemos visto opciones, no sabemos cuál tomar todavía. Queremos agradecer a todos nuestros amigos chilenos, a nuestras familias que nos han apoyado en todo este proceso, a los viajeros que nos han dado muchos consejos y sugerencias de qué hacer en este tipo de cosas. Nosotros seguimos a la espera, afortunadamente estamos bien de salud, estamos bien físicamente. También gracias pues por ver este video, gracias por apoyarnos, de todo corazón les mandamos muchas gracias y bueno pues estamos platicándoles qué va a suceder y el desenlace de este trago amargo. Pues gracias por acompañarnos, ya sea a través de la pantalla o si nos hemos cruzado en el camino. Gracias por hacer parte de esta ruta, de esta travesía y estaremos pronto con nuevas noticias. Esperemos que sean mejores.